de la planificación de tanto de la infraestructura como de cómo se distribuye la riqueza que genera la generación de energía. Y la provincia de Chubut particularmente es una provincia que aporta mucho recurso al Producto Bruto Nacional en términos de exportaciones, es la cuarta exportadora del país, pero particularmente su característica es de ser una exportadora de productos totalmente primarizados, petróleo crudo, pescados y mariscos sin elaborar, lana sucia y en términos energéticos somos exportadores de energía dentro de la cuestión local. O sea que utilizando el concepto de enclave, somos un enclave dentro de un enclave. Cuando se planifica una obra de infraestructura grande en la Patagonia se habla de una obra para sacar energía, pero no se habla para el desarrollo de la Patagonia. Para no ser largo, yo creo que lo que dijo Axel es muy concreto. No hay una planificación autónoma, creo que la planificación tiene que ver con una disputa política no solo a nivel interno sino a nivel internacional. Todo el proceso de desarrollo nacional y por ende el proceso de desarrollo de los territorios que componen el país están atravesados por cómo se incluyó Argentina en un modelo económico a partir de 1810 en adelante, y Axel lo definió, modelo agroexportador que se definió a partir de la batalla de Pavón particularmente, que se fortaleció con la generación del 80, se interrumpió parcialmente en 1945 con un inicio de un modelo de sustitución de importaciones, pero que en el 55 se dio con las fusiladoras, se dio por tierra con eso, integrando la oligarquía nacional al proceso de integración industriales globales, y hoy tenemos una industria agroalimentaria integrada al capital internacional, por lo cual estamos en esta lógica de los precios internacionales cuando somos nosotros productores de alimentos y productores particularmente de energía, y en energía creo que pasa exactamente lo mismo, en hidrocarburos particularmente, pero bueno, en la provincia de Chubut no es un tema que yo voy a tocar porque a mí me toca el tema de la energía eléctrica como subsecretario de energía eléctrica, pero la provincia de Chubut básicamente exporta energía en forma de hidrocarburos y en forma de aluminio a través de la empresa Albar. Ahí tenemos una situación, y más allá de eso, acá con la compañera tuvimos una reunión el otro día por cuestiones de gestión vinculada a cada mesa. La provincia de Chubut consume de lo que genera la energía eléctrica aproximadamente el 20%, pero tiene todas sus distribuidoras en una situación de quiebra práctica, si se quiere, con un endeudamiento altísimo, te diría casi impagable, por los costos que la energía tiene, y cuando uno se pone a comparar los precios que la empresa Albar paga por la energía que se genera a partir de la represa de Futaleufú, que está pagando aproximadamente entre 8 y 15 dólares promedio, cuyo precio está atado al precio internacional del aluminio, es decir, que Albar tiene garantizada su rentabilidad en función del precio de la energía, porque la energía compone casi el 80% del costo de producción del aluminio, y las distribuidoras de la provincia están pagando el precio al precio estabilizado que propone cada mesa, que no me dejes mentir, aproximadamente en 40 dólares el medio, puede ser. O sea que la provincia la empresa Albar consume 2 veces, es la cuarta consumidora del país en términos de energía eléctrica, tiene una represa que forma parte de su paquete accionario, aún inclusive en contra de lo que dice el marco regulatorio, porque ninguna empresa que forma parte de un segmento puede controlar parte de otro segmento del mercado eléctrico, y de hecho Albar controla la transportista troncal y controla la generadora principal de energía hidráulica de la provincia, y eso en detrimento del interés de la provincia. Vamos a mostrar un mapita que es bastante... Esto es la actualidad de la estructura de la provincia. La provincia de Chubut tiene la particularidad de ser una federación de ciudades-estado, donde la concentración económica, después les voy a mostrar uno que es mucho más triste, la concentración de la economía se concentra en la zona noroeste, a ver si se ve el cursor, aquí tiene lucecita, no quiero programar. En el noroeste, donde está la península de Valdés, se concentra la industria pesquera y la industria del aluminio, básicamente. En la zona sudoeste, la hidrocarburífera en Comodoro Rivadavia. Y en la zona noroeste tenemos una zona ganadera, turística, que se ha desarrollado más allá de la zona sudoeste por sus condiciones tan interconectadas al sistema. Después, es territorio de nadie, es hoy un territorio de disputa, porque en una charla que tenemos con Marco, y hoy venimos charlando con Andrés cuando venimos de Capital, es
que ahora con esta explosión del hidrógeno como vector energético que demanda tanto a Europa y la necesidad de la transición a las energías renovables, particularmente la eólica, y anclándola en un debate que hubo hace ya varios años, que fue lo del impuesto al viento, que en algún momento se planteó, que medio que se tomó para la joda. En realidad, claramente el viento no es un factor escaso, lo que es un factor escaso es el suelo. Y toda esa zona del suelo desértica o mal conceptualizada como zona desértica es una zona de gran riqueza para la generación eólica. Ahora, volviendo a la pregunta que se hicieron en los dos paneles de apertura, esa energía para quién y por quién, digamos. ¿La vamos a desarrollar nosotros para nosotros o la vamos a permitir que venga Fortescue, compre los campos, como de hecho está sucediendo, que se están comprando todos los campos en la zona de la meseta, o vamos a generar un esquema de planificación territorial asociado al desarrollo de esas renovables para el país? Espero que voy a mostrar el mapa más drástico. Esto forma parte de este es el mapa de la provincia energética de la provincia de Chubut. Esta es la línea de transporte. La línea verde es la doble eterna de 330 que va de Futaleufú a Aluar. Digo Aluar porque no va a Puerto Madryn, va a Aluar. Puerto Madryn es un barrio de Aluar básicamente. La línea negra norte-sur es la actual terna de 500 y las líneas rojas son las actuales líneas de 132. Fíjense, Comodoro Rivadavia, que es la principal ciudad industrial de la Patagonia Argentina, está conectada por 3 líneas de 132. La más nueva es del año 1958. Cuando se hizo la obra de 500 no se abrió la línea de 500 en Comodoro. Acá el compañero Raúl no me deja mentir en esto. Luis, perdón. Están hechas la estructura para que eso suceda, pero aún no ha sucedido. Y la línea de 500 sí se abrió en Puerto Madryn solamente por el interés energético eólico de Aluar, porque básicamente necesitaba un lugar para subir sus parques eólicos. Y ahora, conectándolo con este comentario que controlaba la transportista, una de las obras que se ha priorizado a nivel nacional era una segunda terna de 500 de Puerto Madryn a Chovel, porque hay otro interés de Aluar en generar otro parque eólico cuyos aerogeneradores están en camino, están flotando en el mar en un barco. Pero el resto de la provincia, y esto es lo más duro de todo, que cada punto azul que se ve intenta hacer el dibujito de un motor. La provincia de Chubut consume 10 millones de litros de gasoil y 5 millones de metros cúbicos de gas anualmente para la producción de energía. Para la producción de esa energía, de estos 49.000 megawatt hora que se consumieron en 2020, cuando en realidad está produciendo 6.300.000 y en ese año, digamos, está el 12.700 está al lado porque en julio de 2020 se cayeron las dos ternas de 330 y dejó de despachar Futaleufú durante un año. Y lo que consume la provincia de Chubut son 1.418.000 megas, más o menos está en 1.420.000, o sea que eso es todo por la distribución. Ahora, todas las distribuidoras, excepto dos, que son la de Esquel Trevelin y la de la ciudad de Gaiman, que es una ciudad muy chiquita de 10.000 habitantes, son las únicas que no están endeudadas. Después el resto están prendidas de fuego, básicamente. Transformar esto es fundamental para nosotros y transformar esto también es fundamental para nosotros. Cuando hablamos de modelo de desarrollo extractivo, claramente la infraestructura es un esquema para ver esa conformación de extractiva. Ahora hay una discusión que se está dando y que pretendemos participar en esa discusión, quiero ser lo más sintético posible por el tiempo, que es la segunda terna que va a permitir transportar la energía que se genere, y la mencionó Marcos Actis en su locución, las represas del río Santa Cruz, Néstor Kirchner y Jorge Serperni, que van a dar energía de base para poder después avanzar en el desarrollo eólico. Entonces, esa segunda terna, y hablando de planificación, esa segunda terna puede ser un factor dinamizador de la economía y de las relaciones socioeconómicas dentro de la Patagonia, particularmente de Santa Cruz y Chubut. Así que voy a seguir avanzando. Que quedaría por el medio del territorio. Exactamente. Ese es el mapa de viento de la provincia de Chubut. Actualmente, toda la generación eólica, que está más o menos en 4.000 megas de potencia instalada en la provincia, está ubicada en la zona de Puerto Madryn y en la zona de Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia ya no tiene más viabilidad porque claramente no tiene capacidad de despacho por esta falta de infraestructura. Si estuviera abierta la línea de 500 sería otra realidad.
presentamos un proyecto de 12 megas, que es un parque eólico que ya existe, que es el Tordillo, que es una sociedad entre NARSA y la provincia de Chubut, y el estudio eléctrico que nos hizo Trampa nos dijo que 12 megas no podemos subir. O sea que cualquier desarrollo en serio de generación eólica estamos al límite. Y no podemos desarrollar el resto de la provincia porque no tenemos cómo transportarla, digamos. Ese es el mapa de viento de la Patagonia, la línea roja es la línea de 500. Entonces, la misma potencialidad de viento que hay en Comodoro Rivadavia, en la zona sudeste de la provincia de Chubut, la tenemos en todo el centro de la provincia de Santa Cruz y tiene un alto potencial de desarrollo. Estos son los proyectos de interconexión que estamos haciendo para la provincia de Chubut para sustituir la generación aislada, pero después vuelvo ahí. Esto es lo que estamos proponiendo para discutir la segunda terna de 500. Una línea que pase por el centro de la Patagonia y que permita, con la base energética que le va a dar la represa del río Santa Cruz, poder generar una especie de tender para empezar a subir generaciones renovables por todo el territorio. Y lo que está sucediendo también, que es tangencial a esta propuesta, es que se está dando un éxodo rural muy grande en la Patagonia, particularmente en Chubut, por la poca rentabilidad que tiene la producción ganadera, y todos esos campos se están vendiendo remate a potenciales compradores que son interesados en la producción de hidrógeno. Nosotros lo que creemos es que no tenemos que permitir que esos campos se vendan y tenemos que hacer compatibilizar la producción de energía con la producción ganadera, ya que si tenemos rentabilidad en un segmento podemos generar un subsidio cruzado dentro de las propias producciones ganaderas o los tenedores de tierra para que puedan sostenerse los animales en el campo, subsidiados con la rentabilidad que va a dar la energía eventualmente en ese momento. Esto es obviamente un ensayo mental o algún cálculo que estamos haciendo, pero lo que tiene la producción ganadera es el arraigo territorial. O sea, cuando uno mide la rentabilidad de un proyecto de infraestructura de estas características, no debe medirlo, creo, exclusivamente en función de una tira asociada a minimizar el costo de transporte para llegar al mercado de consumo lo más barato posible, sino que incorpore variables asociadas al desarrollo del territorio, digamos. Por eso creo que es fundamental discutir el tema del desarrollo nacional y popular, pero tener la variable del federalismo como algo crucial y que atraviese todo esto es muy importante. Nosotros en ese territorio que les mostraba, que estos son los proyectos del 132 y el 33 que estamos tratando de generar, ya se está licitando el tramo que va desde Esquel hacia Río Mayo y se está iniciando la obra de la conexión de Garayalde, que es el circulito verde, ahí donde dice Garayalde de Camarones, son 70 kilómetros del 132. La idea de eso es poder promover el desarrollo local, digamos. Hoy todo lo que se genera en el campo se termina procesando en Comodoro, en Trelew o en Puerto Madryn. Y después hay una estadística que se hizo, perdón, ahí se me bueno por el tiempo. Bueno. Dale, 2 minutos. Hay una estadística que la migración, el éxodo rural que ha habido desde la zona centro de la provincia de Chubut hacia las ciudades costeras y cordilleranas ha sido mayor que el aumento que eso generó en el Producto Bruto de cada localidad. Es decir, que el éxodo rural, en función de esa escasa infraestructura, generó un empobrecimiento general de la sociedad de la provincia de Chubut. Eso en términos generales. Así que es importantísimo poder dar esta discusión. Agradezco el espacio. Andrés, disculpen si me extendí, pero bueno, esto es una realidad territorial y es necesario dejarla clara. Muchas gracias. Colenblum es la Secretaría de Energía, es directora de CAMESA por parte del Estado Nacional y especializada en temas de precios, ¿no? Bueno, adelante, bueno, 10-12 minutos. Bueno, buenas tardes ya creo para todos. Yo normalmente hago muchos PowerPoint, pero hoy no traje ningún PowerPoint. Así que nada, me traje aquí algunos numeritos para compartir con ustedes. Vengo acá como recopilando un poco lo que ya escuchamos, bueno, lo que dijo recién Andrés, es muy interesante, digamos, en relación a las necesidades de este sector que es tan relevante para el desarrollo, digamos, de la Argentina por el peso que tiene, digamos, tanto en los hogares, en las industrias, en los comercios. Es un sector que necesita inversiones constantes, digamos, de largo plazo. Entonces, me parecía que el título de planificación energética es así como
como relevante porque siempre este es un sector que requiere normalmente muchas inversiones que se planifiquen en el tiempo, que tardan en ejecutarse y que los resultados no se ven en el corto plazo. Entonces, en ese sentido sí hay que tener una política no siempre muy de corto plazo, como a veces nos pasa, que a veces vamos resolviendo un poco siempre la coyuntura. En ese sentido, comentarles, digamos, como datos, digamos, físicos de nuestro sistema eléctrico, que tenemos, ya se ha dicho, lo han comentado por ahí, que tenemos una matriz de energía eléctrica muy diversificada y federal. O sea, eso nos da, somos como bastante únicos en ese sentido. Tenemos, bueno, ya se habló de que obviamente tenemos un esquema de energía eléctrica basado en gas, digamos, donde la preponderancia de la energía térmica está allí, pero también tenemos energía hidráulica relevante, actualmente es del 25% de la potencia instalada. Bueno, el desarrollo de las renovables en los últimos años, que ha sido bastante exponencial. El desarrollo nuclear que tenemos en la Argentina, que también es bastante relevante, digamos, en relación a la cantidad de años que sostenemos esa política, y esa energía a su vez está dispersa en todo el país. Bueno, como dijo acá Andrés, en Chubut, o sea, ¿qué? Eugenio, te cambié de nombre. Cualquier cosa, Andrés te dije. Eugenio, tenemos esa energía dispersa, digamos, en todo el país, obviamente más bien concentrada cerca de los centros urbanos, pero bueno, tenemos desarrollo de energía solar en el norte, todo lo que es la Patagonia, energía eólica, toda la zona del Comahue, energía hidráulica. Bueno, y ahora, digamos, con la posibilidad de expandir, digamos, el gas, también nos da posibilidades de, obviamente, incrementar también las posibilidades de generación térmica. Esto es importante, siempre lo comento, porque esto no es algo que se dé a nivel mundial, creo que lo comentó Axel. Digo, a nivel mundial todavía la matriz de generación eléctrica está basada en carbón, y ahí está un poco esta dicotomía, digamos, esta cuestión de, bueno, la transición energética. Nosotros no estamos mal en relación a ese punto, quiero decir, tenemos una matriz muy diversificada y bastante limpia. Obviamente este año se dieron particularidades en relación por las importaciones específicas que se tuvieron que hacer de gasoil, bueno, por este tema de los precios internacionales, digamos, de los combustibles. Bueno, entonces, si quieren hacemos unos comentarios al respecto. Pero quiero decir, tenemos una matriz muy diversificada, con muchos recursos, y eso nos da la posibilidad de crecer, digamos, en diferentes áreas. Eso desde el punto de vista de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda, también es importante destacar que desde el 2003, acá me agarré las últimas estadísticas, hasta el 2021, la demanda de energía eléctrica creció a una tasa anual acumulativa del 3%. Obviamente en el periodo 2003-2015, donde se dio la mayor expansión, digamos, del producto y el crecimiento, digamos, de la Argentina, la tasa superó el 4,5% de crecimiento. En el periodo 2016-2019 fue el único periodo que decayó la energía eléctrica, y ahora volvimos a subir a un ritmo un poco menor del 2% anual. Entonces, bueno, un poco digamos, lo que quería hacer comentario en esto es, bueno, tenemos que buscar obviamente políticas que nos hagan, digamos, converger la oferta y la demanda, como explicó Eugenio también. El transporte ahí juega un rol fundamental. Tenemos un país enorme que requiere inversiones constantes, como veíamos recién. Necesitamos inversiones muy importantes en lo que es transporte de energía eléctrica. Ahora obviamente se está hablando obviamente del gas y del gasoducto, pero en transporte de energía eléctrica hay mucho por hacer porque se expandió mucho las líneas, digamos, sobre todo a partir del 2006 al 2015, creció más de 5.000 kilómetros de líneas de alta tensión, pero nos la fuimos consumiendo, digamos, esa oferta, digamos, de transporte a medida que fue creciendo la demanda. Y ahora estamos con un cuello de botella, por ejemplo, para expandir las renovables en la Patagonia, para seguir incorporando nueva potencia, para dar respuesta a esa nueva demanda. Así que ahí hay como un tema central que se está trabajando, pero como todas las cuestiones llevan tiempo. O sea, conseguir financiamiento son obras de mucha envergadura, entonces conseguir ese financiamiento, ejecutarlas, o sea,
todos esos procesos llevan tiempo, por eso siempre el sector eléctrico, que es el particular en el que yo trabajo, necesitan sí o sí tener políticas de largo alcance. Y en ese sentido también, quería comentar sobre el tema también esto del rol del Estado, un poco lo que se comentaron por ahí en otras mesas. Todo el andamiaje, digamos, jurídico del marco regulatorio de energía eléctrica se basa en una ley que es de la década del 90. Lo miro a Carlos por mirar a alguien, perdón. Este marco regulatorio, digamos, es el que está hoy vigente. Y este marco regulatorio también es el que colisiona un poco hoy con los comentarios por ahí que hizo Axel en relación a los subsidios. Un poco todo tiene que ver con todo. O sea, el marco regulatorio que hoy tenemos es un marco regulatorio de la década del 90 que privatizó y fragmentó, digamos, todo el mercado en tres. Ya existía, pero digo, tenemos generación, transporte y distribución, transporte y distribución enmarcados como servicio público. Y en ese contexto, digamos, el Estado se retiró, digamos, de su rol, digamos, empresario y pasó a ser como un rol más de regulador, si se quiere. En ese momento se creó cambió toda la estructura organizativa del mercado eléctrico. En el periodo 2003-2015, el Estado volvió a tener una participación muy relevante, sobre todo esto en términos de las inversiones, y empezó a financiar un montón de obras. Y también un poco lo que se comentaba antes en términos de las tarifas, también hubo un mecanismo de subsidio con un objetivo concreto que era desacoplar, digamos, o sea, después de la convertible de esa ruptura hubo que desacoplar los precios estos internacionales de costos de lo que podíamos pagar, ¿no?, los hogares y de industrias de los argentinos. Bueno, resumidamente 2015-2019 estas políticas volvieron a tener otro viraje. Entonces, como conclusión y como esto un poco lo que se estuvo trabajando, trabajo en el Estado hace muchos años, o sea, el rol del Estado y las políticas de largo plazo son muy relevantes para este sector, o sea, no podemos mirar el corto plazo, se requieren de muchas obras, de mucha plata, y tenemos que tener, digamos, una mirada de largo plazo, porque obviamente en este contexto, una macroeconomía un poco más compleja como la que estamos transitando en estos momentos, se hace como difícil tener estas visiones por ahí más de largo plazo, pero son necesarias y el Estado ahí tiene que tener su postura y su rol como más claros en ese sentido. Así que bueno, un poco compartir este mensaje y bueno, a disposición si quieren alguna pregunta rápida. Gracias. Licenciado Andrés Cimigliaro es presidente del NARSA y es presidente de Servicios Públicos asociado del Estado de la provincia de Santa Cruz. Adelante. Bueno, muchas gracias. 10, 12 minutos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto compartir el panel con ustedes. Y partiendo desde el título de la mesa, que es Política de Planificación Energética, a mí me gustaría enfocarme en un sector específico de la energía, que es el sector hidroeléctrico, y quiero hacerlo recuperando dos experiencias históricas que ilustran la incidencia que tiene el concepto de planificación dentro del peronismo. Y esos son el Consejo Nacional de Posguerra y el primer plan quinquenal. Creo que de esos dos ejemplos podemos obtener dos definiciones conceptuales que nos permiten, trasladándolas al día de hoy, quizás aproximarnos a una planificación para el sector hidroeléctrico que sea en defensa de los intereses nacionales. Voy a tratar de no ser repetitivo porque hay muchas cuestiones que están interconectadas, pero hay algunas que son insospechables. Bueno, como les decía, la planificación ocupa un rol central dentro del peronismo y lo puedo ilustrar con dos ejemplos prácticos. El Consejo Nacional de Posguerra, que fue creado incluso antes de la primera presidencia de Perón, cuando él todavía era vicepresidente, incluso antes de su destitución, que tenía como objetivo analizar las formas en las cuales se podía proteger la industria pesada luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, porque se preveía que los países centrales iban a volver a competir en términos internacionales y eso suponía una desventaja para el país. Es decir, planificación en el contexto internacional.
planificación como consecuencia del contexto internacional. Y el segundo ejemplo que me parece que nos permite recuperar experiencias enriquecedoras es el primer plan quinquenal, que como todos sabemos, sin entrar en mucho detalle, lo que hizo fue diagramar una serie de, entre otras cosas, obras de infraestructura para el desarrollo nacional. Pero a su vez, el primer plan quinquenal implicó el diseño institucional de lo que hoy es el sector público energético. Creó la Dirección Nacional de Energía, aglutinó lo que ya existía como YPF y centralizó la toma de decisión. Entonces tenemos por un lado planificación como consecuencia del contexto internacional y por otro lado tenemos el aumento de las capacidades estatales para la planificación. A partir de esos dos conceptos quisiera analizar brevemente el estado de situación del sector hidroeléctrico, que como no recuerdo, creo que fue Marco que lo mencionó, hoy está en agenda afortunadamente porque estamos en la antesala de lo que puede ser un punto de inflexión para el diseño institucional del sector hidroeléctrico. A partir del año que viene, más específicamente en agosto del 2023, empiezan a vencer las concesiones hidroeléctricas que fueron producto de la 24065 de 1992, donde se establece un marco regulatorio para la energía eléctrica de desarticulación vertical de los tres segmentos. Cuando hasta el 92 agua y energía, por tomar un ejemplo, centralizaba tanto la generación, el transporte y la distribución, a partir del 92 se dividen en tres segmentos, dos de los cuales se siguen considerando de interés público como el transporte y la distribución, pero el segmento de generación se divide, se atomiza en una multiplicidad de unidades de negocio. Sin hacer una valoración de eso, lo que puedo hacer es analizar los datos como consecuencia de esa política. Y lo que tenemos es que después de la aplicación del régimen de la energía eléctrica en el 92 hasta la actualidad, la participación de la potencia instalada hidroeléctrica desciende de manera sistemática, de un 45% en el 94 cuando ingresa Yacyretá a un 25% actual que mencionaba María. Y esto resulta verdaderamente trascendente porque, como también decía Mariela, la matriz de generación de energía eléctrica depende en un 60% de hidrocarburos. De ese 60%, un 80% de gas natural. Entonces estamos desarrollando infraestructura para poder autoabastecernos, como el gasoducto Néstor Kirchner, con la posibilidad y potencialmente con la segunda etapa de exportar, pero mientras tanto las centrales de generación siguen necesitando en un 30% del consumo diario de gas para energía eléctrica. Es decir, que tenemos una doble oportunidad: recuperar el control del sector hidroeléctrico y contribuir en un desarrollo para incluso diversificar aún más la matriz y contribuir a un más rápido autoabastecimiento y a un mayor saldo exportable como todos necesitamos. ¿Cuál es el estado de situación del sector hidroeléctrico a partir del régimen de la energía eléctrica? Bueno, como dije, la atomización de la gestión. Distintas unidades de gestión privada a lo largo y a lo ancho del país, con la excepción de Yacyretá y Salto Grande, que son binacionales. A partir y la única otra modificación que se hizo al respecto fue la creación de EVISA en 1997 como sucesor jurídico de agua y energía eléctrica. Con el decreto 882 del 2017 se fusiona EVISA y ENARSA y hoy, por ende, ENARSA es la sucesora jurídica de agua y energía eléctrica. ¿Esto qué significa? Que no hay discusión alguna respecto de cuál es el rol que juega ENARSA en materia eléctrica. Es la sucesora jurídica de agua y energía eléctrica y, por ende, según los contratos de concesión, una vez vencidas las concesiones, la potestad de las centrales tiene que volver a, en este caso, ENARSA. Y a mí me parece que eso es algo que tenemos que empezar a discutir y defender desde cada uno de nuestros lugares, porque como proyecto político tener nuevamente la decisión centralizada como lo planificó el primer plan quinquenal en materia de energía en una empresa como ENARSA es algo que puede ser disruptivo en cuanto a, bueno, en términos económicos con respecto a la planificación, en términos de acceso a financiamiento externo, en términos de experiencia, todo hoy está concentrado en ENARSA y eso es algo que me parece que tenemos que defender. Y tomando el otro concepto que decía planificación en función del contexto internacional, hoy el contexto internacional es propicio para el desarrollo de la energía hidroeléctrica, porque tenemos precios internacionales sumamente beneficiosos para la exportación,
una vez cumplido el autoabastecimiento para la exportación, y tenemos, por otro lado, un contexto regional de excesiva demanda. Chile, que no tiene gas, los yacimientos bolivianos en decline, Paraguay, que tiene resuelto su cuestión de energía eléctrica justamente por la hidroenergía, pero que tampoco tiene gas, Uruguay, que no tiene gas y lo demanda, y Brasil, que no tiene gas y lo demanda. Entonces, planificación en base al contexto internacional, el aumento de las capacidades estatales, en este caso concentrados en ENARSA para la centralización de la toma de decisión y la planificación, y la recuperación de la planificación según lo envisionaba las empresas como Agua y Energía e Hidronor, recuperar esos proyectos, ponerlos en valor y dar la discusión en términos políticos y en términos ambientales. Sí. Bueno. Si hay alguna pregunta la hacemos al final, después para un poco de tiempo, a ver cómo llegamos antes del almuerzo. No, hablo de acá. No, pues quiero ver la diapositiva. No, creo que ponías vos primero. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a referir a los principales conceptos de la formulación de una política energética y la planificación. Y no voy a decir cosas nuevas o que no conozcamos en general. Esto está actualizado porque son las técnicas que aplicamos actualmente. Pero el principal problema es que estos conceptos básicos no se aplican. No los venimos aplicando, al menos desde el retorno de la democracia hasta ahora. Y en los gobiernos neoliberales, Macri, Menem, por una cuestión de coherencia ideológica. Ahora, en los gobiernos nacionales y populares, ¿por qué no se aplica una planificación como debe ser? No, lo vamos a hablar ahora, pero es un debate que nos debemos, me parece. Recién mencionó Andrés la tradición del peronismo, el Congreso Nacional de Posguerra, el primer plan quinquenal, el segundo, el plan trienal para la reconstrucción nacional del 73, etc. Bueno, todo eso fue en el pasado. Postulamos que es una responsabilidad ineludible del Estado formular e implementar políticas energéticas activas. ¿En qué fundamentamos esto? ¿No? En los objetivos del desarrollo. Los objetivos del desarrollo, y voy a traer también objetivos históricos nuestros que son válidos hoy en día, a lo mejor adaptados en la terminología, pero la independencia económica, la justicia social, la soberanía política, y le podemos agregar el cuidado del medio ambiente para hacer las 4 dimensiones del desarrollo sustentable, concepto tan en boga para la planificación energética de las últimas décadas. No son objetivos centrales o que persigan los actores privados, eso es claro, ¿no? Eso no son su razón de ser de los actores privados. Segundo, las características propias de los sistemas energéticos. Por un lado, lo central es la gran difusión de la energía en toda la sociedad, para el bienestar y calidad de vida de la población y para el desarrollo de sus actividades económicas. Eso le da un carácter, luego vamos a volver, de estratégico a la energía. Y también porque los mercados energéticos son fuertemente oligopólicos o monopólicos. Entonces, el paradigma neoclásico, digamos, está al menos muy alejado, y de las manos invisibles del mercado que acomodan todo, está muy alejado de conducir a la economía, al sector energético, hacia
un modelo nacional y popular, ¿no? El otro motivo, el tercero, bueno, los recursos energéticos son recursos naturales de dominio público, ¿no? O sea, las rentas energéticas son propiedades del pueblo argentino. ¿Y quién tiene que decidir su captación y el destino de esa deuda? De esa renta, perdón. Disculpe el lapsus. Y finalmente es importante el logro en políticas energéticas de consensos. Consensos entre los actores políticos, los distintos partidos, y entre los actores sociales. ¿Y quién va a construir esos consensos? Bien. Todo proceso de formulación de la política está orientado, dirigido por una visión política. Por una visión política, por una ideología política, por un marco normativo, si se quiere, para hablar más académicamente, ¿no? Eso es lo que va a definir el diagnóstico energético. No solo los objetivos, sino también el diagnóstico energético. Por ejemplo, bueno, en la economía neoclásica la distribución del ingreso viene dada. No es un problema. En consecuencia, las políticas de acceso a la energía o no existen o son muy pobres, digamos, muy débiles. Por poner un ejemplo. Entonces, la visión ideológica, la visión normativa, también va a permitir identificar los principales problemas que hay en el sector, en el sistema energético en todas las dimensiones, en la económica, en la social, en la tecnológica, en la ambiental, etc., ¿no? Esos problemas solucionados son los objetivos, la imagen a futuro que nos planteamos. Y no solo los objetivos dependen de la visión política. Por ejemplo, el objetivo o el paradigma del desarrollo sustentable lo usan todos los gobiernos, ¿no? Lo ponen, si uno analiza en Latinoamérica, para no irnos más lejos, los planes energéticos de todos los países, todos tienen como objetivo el desarrollo sustentable, ¿no? Por eso también es importante las estrategias, o sea, de qué forma se va a avanzar hacia esos objetivos, las metas y los instrumentos. En todo el conjunto es lo que permite identificar la ideología política de una política energética, valga la redundancia. Todo eso en un contexto nacional e internacional. Bien. Estas son las características de la energía como bien económico. Si se quiere decir, son cuestiones objetivas, si podemos hablar de objetividad en economía, ¿no? Y la primera es claramente la más importante, ¿no? Bueno, están todas, son creo que en general por todos conocidas, estas características. Todas estas características hay que tenerlas en cuenta al momento de formular una política energética y su correspondiente planificación. Y nos vamos a detener en la última, que es consecuencia de todo lo anterior. ¿Qué es la energía? ¿Un commodity o un bien estratégico? ¿No? ¿Es uno o es otro? Son conceptos contrapuestos. Hay otros conceptos de la energía, como que la energía es un derecho humano, ¿no? Un poco más elevado, pero no vamos a entrar todavía en ese debate, que es ahí, bueno, hoy lo mencionó Axel, ahí está la compañera Andrea. Vamos en estos dos que son los que están en disputa, por temas económicos de la energía. Si bien el petróleo y el gas natural reúnen las características técnicas para hacer un commodity, ese no es el problema. El problema es que los precios y las cantidades de los commodities los define el mercado internacional. Es decir, con nula posibilidad de intervención estatal. Por el contrario, considerar la energía como un bien estratégico parte de la primera característica, la importancia esencial de la energía para el bienestar
y para el desarrollo económico, lo que lleva al Estado a la necesidad de intervenir sobre el sistema para avanzar hacia los objetivos del conjunto de la comunidad, ¿no? Y es una o la otra, son contrapuestas, porque por ejemplo, lo que se planteaba hoy, o planteaba Marcos Rebasa, bueno, démosle prioridad a la energía para abastecer el mercado interno y luego los excedentes los exportamos, ahí ya estamos considerando la energía como un bien estratégico. Y acá quiero poner dos ejemplos, esto que parece muy en el aire, que qué sé yo, tiene consecuencias prácticas y concretas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, cuando se privatizó YPF en los 90 era bajo el concepto de que la energía era un commodity. Cuando se la recuperó en el 2012 era bajo el concepto de que la energía era un bien estratégico. Ya Axel explicó muy bien hoy todo lo que pasó en el medio, ¿no? Lo que pasó de ahí para acá, bueno, es motivo de otra discusión con YPF. Otra cuestión, más ya que estamos, un alto funcionario de lo que fue el gobierno anterior, en una reunión así con una cantidad numerosa de especialistas energéticos, planteó muy firmemente que el problema de la política energética del kirchnerismo, estaba Cristina precisamente en ese momento, era que consideraba la energía como un bien estratégico. Y eso es un error. No, señores, la energía no es un bien estratégico, es un commodity. Tal cual, textual. Bueno, nosotros en los 4 años siguientes diría que pudimos entender brutalmente lo que era considerar a la energía como un commodity. Bien. Bueno, pasamos a la planificación. La planificación y la planificación energética es la forma de dar racionalidad a la política. Es la forma de sistematizar la implementación de la política. Ahí hay que abordar todos los aspectos desde la perspectiva energética de largo plazo, tanto de la demanda como de la oferta, el análisis beneficio-costo de las distintas medidas o de los distintos escenarios, los impactos ambientales que produce, la determinación de las inversiones necesarias y los mecanismos de financiamiento, el marco normativo necesario para sustentar la política y la planificación energética, y en todos esos aspectos, para sintetizar la importancia de la planificación, puse esta frase del gran economista chileno Carlos Matus: la planificación precede y preside la acción. Bueno, acá nos vamos a detener un poquito más si tenemos tiempo, porque estos son aspectos metodológicos y la mayoría no se tienen en cuenta o no se tienen en cuenta como se debiera. Inclusive, repito, en nuestros gobiernos. La primera, el sistema energético debe planificarse integralmente. Integralmente. Hay que analizar en primer término todas las fuentes energéticas en conjunto. El petróleo y sus derivados, el gas natural, la electricidad, la nuclear, las renovables, las biomasas, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué? Por la importancia de los procesos de sustitución entre fuentes energéticas que se dan sobre todo en el consumo de energía y también en la generación de electricidad. Y yo me estaba acordando de mis épocas hace muchos años de estudiante, y es el primer principio de la termodinámica, ¿no? La energía se conserva, no se crea ni se destruye, se transforma de una forma a otra, ¿no? Bueno, eso se aplica muy poco. Los planes que hay sectoriales son estancos, son autónomos, y eso le quita muchas posibilidades de hacer una eficiencia asignativa de los recursos energéticos. Una de las principales herramientas, si se quiere, de la planificación energética son el análisis de las competencias, de las sustituciones entre fuentes para una misma finalidad.
el horizonte, si queremos producir cambios estructurales, obviamente que tienen que ocurrir estos cambios estructurales en el conjunto del sistema socioeconómico, pero en el sistema energético son de largo plazo. Normalmente 20-25 años es lo que se está utilizando últimamente. Y bueno, esto hay dos motivos básicos, ¿no? En primer lugar, por el largo periodo de maduración de las inversiones de los principales proyectos hidroeléctricos, de las principales obras. No voy a hacer historia porque me voy a ir. ¿Cuánto tardó Yacyretá en llegar a su cota de diseño? ¿Cuánto tardó Atucha 2 en ponerse, desde que se inició en los 80, antes del retorno de la democracia? ¿Cuánto fue? ¿2014, 2015? 2014 se puso crítico, 2015 se conectó. Bueno, y así hay más ejemplos. Y lo otro es que los hábitos de consumo de energía también se modifican en el largo plazo. Hay proyectos, hay cuestiones que son más de corto plazo, que se debe construir un gasoducto, etc. Pero el cambio estructural en el sistema energético necesariamente ocurre en el largo plazo. Por eso la importancia de la prospectiva, además, y de la planificación. El proceso debe iniciarse por la demanda. La demanda de energía, la satisfacción de los requerimientos energéticos de la sociedad y de todas las actividades productivas son la razón de ser de la energía. La energía no es un fin en sí mismo. Es un bien para satisfacer las necesidades humanas y de producción, ¿no? Esto, bueno, si uno ve, por ejemplo, en este momento cómo está el área de demanda de la Secretaría de Energía, la verdad que da pena, no solo en este momento, que viene de hace años, da pena, ¿no? Por ejemplo, un tema central en la demanda de la eficiencia energética. En este gobierno no hay ni siquiera en el organigrama de la Secretaría de Energía un raviolcito abajo de todo sobre eficiencia energética. Bueno, hay que evaluar los impactos, el metodológico, el proceso iterativo, cuando en una primera proyección no se obtienen del todo los resultados deseados, etcétera, etcétera. Y lo último es fundamental que no existe no solo en Argentina, sino en la mayoría de los países de América Latina, sistemas para la evaluación de los resultados de la implementación de la política. Esto es central para ir corrigiendo los desvíos, como es central también como forma de aprendizaje, porque la complejidad de los sistemas económicos o sociales hace que nunca lo terminemos de entender del todo, ¿no? Y además para rendir cuentas, ¿no? No digo cuentas de plata, bueno, eso es otro, pero rendir cuentas sobre si las políticas y los funcionarios funcionan o no funcionan. Bueno, esto no existe, es central. Sí, me queda dos más. Y la última cuestión, que también mencionó Andrés, que es central, es el concepto de capacidades estatales, ¿no? Bueno, las podemos clasificar, etcétera, en políticas organizacionales y bueno, esto último es una conclusión mía. La capacidad estatal, está esta definición que me parece muy buena, dependen también de la visión política, de la ideología política del gobierno que conduce el Estado. Y también, bueno, vamos a poner como uno de los componentes o de elementos de capacidad estatal son los funcionarios, los que dirigen. Y vamos a poner como ejemplo el gobierno anterior también, donde la máxima autoridad en energía era un representante de las corporaciones petroleras. Y de ahí para abajo todos, en los organismos reguladores, en todo, ¿no? Claro, era una fuerte capacidad estatal, pero para el modelo neoliberal, no para el proyecto nacional y popular. Entonces, las capacidades estatales dependen también de la ideología, la visión política del gobierno. Y esta es la última que he tratado
de marcar los principales déficits de capacidades estatales actualmente en Argentina. Esto en realidad es una primera aproximación en base a mis conocimientos, a mi trabajo y a mi proximidad desde afuera con la Secretaría de Energía, ¿no? En realidad esto hay que hacer un estudio mucho más serio y en profundidad, ¿no? Bien, claramente no voy a ahondar, energía tiene que ser un ministerio, eso no hay duda. Hay, sobre todo en la parte del estudio de los requerimientos de energía de la demanda, hay poca o nula coordinación en las distintas áreas de gobierno. Las más básicas, energía y vivienda, energía y trabajo y desarrollo social, con industria, con transporte, ¿no? Bien, esa coordinación no existe y es central. Hay débiles mecanismos de coordinación internas. Nos metemos ya dentro de la Secretaría de Energía. Planificación, energía eléctrica, hidrocarburos, etcétera, son compartimientos estancos. Son compartimentos. Y esto viene también de antes, ¿no? Bueno, hay que fortalecer la coordinación de las políticas energéticas en los distintos niveles de gobierno, el nacional, el provincial y los gobiernos locales, ¿no? Esto no solo es importante con el tema de los recursos naturales, sino con la implementación de políticas de la demanda. Bueno, las tres que siguen son características o déficits propios crónicos de la Secretaría de Energía, ¿no? Dotación de personal capacitado, desde los técnicos que recién se inicia hasta la máxima autoridad y su permanencia, sistemas de información muy deficitarios, yo trabajo de esto, bueno, no me voy a extender, y el bajo presupuesto para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría. Estas capacidades estatales están solo referidas a la formulación, al diseño de la política y a la planificación. No estoy hablando de las capacidades de los organismos reguladores, de fiscalización y control, de los organismos descentralizados, de las empresas estatales, a eso no me refiero, solo a la Secretaría de Energía. Y finalmente, la nula evaluación de resultados de la política. Esto es fundamental, hay que eliminar, además, ¿no? Hay que eliminar esos déficits, fortalecer las capacidades estatales, porque si no, todo lo que discutamos, todo lo que debatamos sobre energía, todo lo que hagamos, las conclusiones de este Congreso van a quedar solo en un conjunto de buenas ideas. Por último, está aquí Guillermo Capadoro, que ha sido funcionario de la Secretaría de Energía, actualmente realiza tareas de consultoría y tiene una larga experiencia en el sector energético. Te escuchamos. Sí, hace mucho. Bueno, yo decidí recién, mientras estaba ahí sentado, cambiar el enfoque que le pensaba dar la charla, cumplí los deberes, está todo escrito acá, pero yo voy a tratar de enhebrar lo que siento con lo que escribí, lo que siento en este momento. La primera cosa que siento es que estoy hablándole a compañeros, ¿sí? Este es un grupo de militantes políticos que tienen, o que tenemos, yo me voy a meter también, conocimientos específicos en materia de energía. Y la otra cosa, entonces, no es una exposición. Quiero ver si es posible darle el tono de una charla, pero quiero darle el tono de una charla en la que probablemente hable casi el 95% yo, pero no importa. El que quiera cortar, que corte. Primero me parece que yo quisiera ver el título,
que el título refleja que lo hizo alguien que sabe o la pegó de casualidad, pero política y planificación energética. Es en ese orden. Sí. No hay planificación energética sin política, ¿no? Esa es la primera cosa clara. Por eso digo, el que lo puso, no sé si fuiste vos, Andrés, pero en ese caso sería casualidad, pero digo, me parece que sintetiza una cosa y que vale la pena meter la mano en eso: política y planificación energética. Entonces, hay solo uno a la frase de Axel de hoy a la mañana, de que en el discurso del peronismo, hoy, ¿sí?, perdemos. Estamos perdiendo. Yo le hubiera agregado que estamos, si sos optimista, 3-0, si sos pesimista, 10-0, pero en los dos nosotros tenemos un 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de hacer esta vinculación, es decir, no hemos sido capaces de formular una política para el sector. Aunque no la podamos cumplir, pero por lo menos formularla, decir a dónde vamos. Porque tenemos un discurso político extremadamente confuso y hasta contradictorio. Entonces, no obstante, no es 0 o 100 o matarlo a un tipo o decirle qué tal, cómo te va. No es así. Hay espacios, ¿no es cierto?, y negociaciones que uno puede intercalar, pero tiene que quedar claro a dónde va. Porque si no, no puede hacer nada. Es decir, si no hay un objetivo político claro, la planificación es imposible. No se puede planificar sin política previa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no analizamos un poco dónde estamos? Es decir, en este momento político, ¿dónde estamos? Políticamente nos llevan como chancho para la feria. Es decir, la cultura hoy es la neoliberal, es la de... Es decir, son todas las políticas. Cuando traté de hacer una lista por acá, ¿no es cierto?, la voy a leer ya que está. La sociedad deseable del peronismo es una asignación más justa de la riqueza, la satisfacción de las necesidades básicas, nutrición, vivienda, salud, educación, el rechazo al consumismo, no al consumo, al consumismo, cuando el consumo es un objeto en sí mismo, la preservación del ambiente, la participación de la sociedad en las decisiones más allá de las formalidades democráticas, es decir, con organizaciones específicas. Todas esas cosas que se resumen, como dice la compañera, en la comunidad organizada, son absolutamente opuestas a las que plantea el liberalismo, ¿no?, el neoliberalismo. Bien, el rol, es decir, hoy el Estado, en esa concepción, el Estado molesta. El Estado molesta, los Estados molestan a nivel internacional, porque impiden esta acumulación espectacular de recursos y de riqueza. Y nosotros venimos de ser los inventores de la pista de aterrizaje del neoliberalismo en Argentina. ¿Sí? Nosotros, en 1989, fabricamos la pista para que el neoliberalismo aterrice en Argentina. Vos eras menemista, yo no. No, el peronismo que estaba representado en este momento por Carlos Saúl inventó eso, ¿no?, la pista de aterrizaje del neoliberalismo. Y se armó toda una estructura del Estado y se le propuso a la sociedad este discurso que hoy
hoy lleva estos resultados en el mundo, ¿no? La concentración de la riqueza en el mundo, el 10% ¿sí? de la población posee el 76% de la riqueza. En Argentina el 10%, el 58%. Ya lo vamos a alcanzar. Si nos esforzamos en esa línea. La pobreza en el mundo, el 50% de la población vive con menos de $5.50 por día. 50% de la población. Ese es el mundo que estamos hablando. En la Argentina tenemos el 37% de riqueza en ascenso. La deuda soberana de los países representaba el 50% de un PBI mundial. Hoy, 11 años después, representa 4,2, no sé cómo se dice, PBI sería PBI mundiales. O sea, se multiplicó por 8 la deuda. Eso es un reflejo, no hay que razonar mucho, de el avance, del avance, del crecimiento del poder del sector financiero internacional. Son 4 PBI mundiales. Sigo describiendo más o menos, porque después voy a decir que estamos remando en dulce leche, voy a seguir describiendo el dulce leche. América Latina, que es una zona de actividad económica y acceso a recursos de las potencias, ¿cierto? América Latina, ¿quiénes eran los clásicos? Teníamos a Estados Unidos y Europa, ¿no? Nuestros padres naturales. Y ahora se sumaron Rusia y China. Se nos complejiza un poco más ¿no? Característica general, somos, y hablo de América Latina, porque en realidad si pensamos hacer algo, lo que hagamos acá, después vamos a concluir qué tenemos que hacer, pero lo que hagamos acá tenemos que expandirlo a hacerlo junto con otros en América Latina, porque si no somos el 1% del mundo, y con esa espadita no vamos a poder poner ninguna condición. Son bienvenidos los procesos políticos recientes, ¿no es cierto? Chile, pero en realidad hay un común denominador, ¿no? En América Latina en ese sentido. Ahora bien, nosotros ahora definamos la energía. Claramente ya lo dijeron los compañeros previamente, o sea que no voy a insistir en eso. Pero es una de las áreas estratégicas más importantes porque ahora, en el siglo XXI, la calidad de vida de la población depende de la disponibilidad de energía. Y de otra cosa también, pero esta es una cosa sustancial. Y además la energía interviene en toda la actividad productiva y además es un sistema, y un sistema complejo, porque tenemos varias formas de energía, primaria y secundaria, con niveles de transformación, con ubicaciones geográficas de las fuentes y de los lugares de uso desparramadas. Es decir, entonces es un sistema
pero además un sistema muy complejo. Entonces, nunca lo vamos a manejar o nunca vamos a influir si tenemos un lenguaje o un esquema de ideas o de definiciones genérico, ¿no es cierto?, de que trabajemos para la felicidad del pueblo, que cada uno tenga la energía, o definiciones genéricas como hemos tenido para las tarifas y para los subsidios, y después cuando tenemos que patear al arco, no hay. Entonces, digo, vuelvo al 3-0 o 10-0 de hoy a la mañana. ¿De quién es la responsabilidad de que el peronismo no tenga eso? Y nos tenemos que poner nosotros en primera fila. Perdónenme, yo me pongo también, no te creas que ustedes, nosotros, porque somos los que en el peronismo pueden construir eso. Ahora, esa es una tarea inmensa, que nos puede llevar años, que implica tener, casi diría, un listado de perfiles muy integral, ¿no? Que necesita de especialistas de todo tipo, en planificación, en algunos problemas técnicos específicos, en manejo de contratos internacionales, es decir, lo que le busques. En energía podés encontrar todas las ramas, o casi todas las ramas del conocimiento, llámale técnico, ¿no? Y de organización y de sistemas. Entonces, ¿cuál es para mí la necesidad? Lo voy a decir como una imagen, como el 3-0, ¿no es cierto? Para mí hay que abrir el PJ. El PJ está cerrado. No hay nadie. No hay cuadros trabajando para formular o para intervenir o para opinar o para criticar internamente, y el peronismo está en este momento formando parte de un frente que, si vos armás un frente pero no te dedicás a clarificar tu propio perfil, empezás a diluirte, y aparece un tipo como Pichetto hablando del peronismo. Entonces, ¿dónde está el alambrado nuestro? ¿Cuál es el alambrado de las ideas nuestras? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué proponemos? ¿Cuál es la propuesta política? ¿Qué le estamos diciendo a la gente en materia de energía? Porque también hay una forma para decir las cosas que se necesitan definir acá adentro. Ahora, la primera vez que alguien en un programa de televisión habla de megavatios hora, el tipo cambia de canal. No sabe lo que es un megavatio, ni tiene obligación de saber lo que es un megavatio hora o diferenciar qué diferencia hay entre un megavatio y un megavatio hora. ¿Qué sé yo? El tipo no le dice nada. Entonces, de vuelta, me parece que lo que hay hacia adelante y no podemos mirar para arriba, porque somos eso, lo que estamos acá adentro somos eso, somos especialistas, somos peronistas, especialistas en el sector energético, y formamos parte de un partido que no tiene discurso, y que no tiene propuesta, y que no tiene nada en materia de energía. Porque, si quieren, hagan una lista de las cosas que venimos haciendo, y la verdad que hay que tragar saliva, ¿viste? Para no decir algo, ¿no? Y al lado nuestro, o antes que nosotros, han hecho cosas, ¿sí? Han hecho cosas, el macrismo, ¿no?
algunos se van a reír que me conocen, porque debe ser la vez número 150 que lo digo, pero, a ver, lo pongo como ejemplo de la impunidad. Es decir, Macri llegó, a los 3 días decretó la emergencia eléctrica, le dijo a 2 imbéciles, que no sé quiénes son, todavía no los tengo identificados, que hicieran una proyección de demanda, la hicieron al 4%, les dio el 20% de costo de energía para los próximos 4 años, para los 4 años de gobierno de ella. Después salió negativo, ¿no? Pero no importa, puso el 20% y con eso justificó el gasto en ciclos combinados por 12.500 millones de dólares, que todavía lo estamos pagando, y que una décima parte, porque es a 10 años, o sea, 1.250 millones de dólares lo estamos pagando, si entran acá en mesa, está en la cuenta del MEM. El costo del MEM se ve incrementado en 1.250 millones, con algunas de esas unidades de generación que se sabe, ¿no es cierto?, fue calculado su cierre financiero imaginando un 2% de factor de utilización. Es decir, que 2% ¿cuánto sería? 160 horas por año, ¿no? De las 8.740 que tiene el año, con 2% de factor de utilización. Entonces, y frente a eso, ¿no es cierto? Y frente a eso, el peronismo nunca dijo, ni lo llevó a nadie, porque porque el tema, si llegamos, como son contratos internacionales, el CIADI puede protestar. Bueno, si hacemos cosas nosotros, después de esto, de este panorama que tenemos acá, es decir, si vos tenés esto, si ves que el lobo te va a comer y lo tenés cada vez más cerca y lo tenés a 10 centímetros y seguís callado, y te va a terminar comiendo. Esto es, si nosotros, dicho de otra manera, si nosotros seguimos estando callados sin promover acciones políticas en que es un sector estratégico, y nos vamos a diluir. Yo creo que vamos a hacer una cosa, ¿cómo sería la palabra? Una especie de perfumito en el aire, ¿viste? Nada más, pero no vamos a hacer una cosa. Me parece que yo lo que quiero dejar, sería para mí hermoso poder dejarle a cada uno la misma cosa que yo siento, que hay que empezar con alguna cosa y quedarse con la imagen de que el edificio del Partido Justicialista de la Capital Federal, que está ahí en Mateu. No, ese es el Nacional. El Nacional, perdón. Sí, fíjese, que no se sabe ni dónde está. Claro, de Mateu, ni sé dónde está. Sé claro, no salió de la clandestinidad. Pero sé que está cerrado, no hay nadie. Sí, pero el país no termina en la General Paz. Y las chicas, no por eso, pero las chicas que están ahí. ¿Qué concepto unitario que tienen? Bueno, está bien. No, pero es que... Pero no es lo peor que tenemos. Bueno, entonces digo, me parece que esa imagen, ¿no? Que trato de, para que nos quede un poco, digamos, estamos callados y sin propuesta. Y vos fuiste funcionario, ¿no? Y sos funcionario todavía. Yo lo que siento, viste, que los funcionarios están obligados, sin política atrás, a responder a las cosas que le vienen a proponer los que tienen capacidad para proponer, los agentes del sector económico privado, te vienen a poner cosas, o están obligados, al no tener un marco, ¿no es cierto?, un marco que nos pertenezca a todos y que todos lo sintamos nuestro, obligados a decidir sobre proyectos aislados, que no sabe qué conexión tiene, que en última instancia es muy difícil, yo creo que debe ser muy difícil, poder decidir y estar convencido de que uno se queda tranquilo porque lo que decidió
está respaldado por todo el mundo, fue analizado, forma parte de la política, ¿no? Ese es un déficit que me parece que debemos cubrir. Y le debo la exposición académica, algún día después la estudio mejor y vengo y se la digo, pero yo le quise decir lo que yo siento y cómo veo, cómo nos veo a nosotros en este panorama, en este panorama que es además absolutamente negativo. El contexto en el que tenemos que desarrollar nuestras ideas, que son antitéticas a las que la cultura neoliberal impone con los medios, con todas las herramientas que tiene, a nosotros se nos hace, como decía hace un rato, es como remar en dulce leche. Y bueno, hay que agarrar los remos y darle. Ligados al peronismo, está abierta la posibilidad de algunas preguntas de las que podemos contestar. Adelante. Sí, dos preguntas para la directora de Camesa. Pregunto si evalúan con el tema de la generación eléctrica y el gas, si es mejor generar in situ donde se extrae el gas y transportarlo en línea de 500, transportar la energía eléctrica, o hacer gasoductos. Esa evaluación no la he visto. Por ejemplo, los gasoductos que requieren en centrales térmicas, si conviene llevar la energía eléctrica o transportar el gas. Ya está, hago la otra pregunta a Raúl. Si en el tema de las dos alternativas, si la energía es un commodity o un plan estratégico, te falta un elemento, la geopolítica de la OPEP. ¿Dónde la ubica? Porque ellos son los que en definitiva terminan poniendo los precios del petróleo. Esa es la pregunta. Y con respecto a la angustia de Guillermo, que yo la comparto, pero le recuerdo una cosa. Antes de que llegara la pista de aterrizaje del neoliberalismo, o cuando empezó a aparecer, un grupo de loquitos empezamos a formar una alternativa, que fue el Frepaso. Y no nos acompañó solamente 5 millones de personas, de votantes. Mucho peronismo del que estaba, que hoy tiene canas, no nos acompañó. Se quedaron solamente con la marchita y vamos para adelante con el neoliberalismo de los Caballos y compañía. Con respecto a esa pregunta por ahí técnica específica, no, hay que ayudar, o sea, no se puede hacer una evaluación así solo para una central, sino que el transporte, digamos, de energía eléctrica va a estar vinculado así también si se hacen otras centrales en el medio, la distancia con los centros del consumo, o sea, no es que hay una, o sea, tendríamos que hacer un cálculo específico, pero sí, en principio, digamos, hacer una línea de transporte, de que el gas se genera en otro lugar, no es ineficiente desde el punto de vista económico, de hecho es lo que sucede con, o sea, hoy en día tenemos varias centrales que se producen donde está el gas y otras que están alejadas del gas, y bueno, por eso depende un poco dónde está el consumo y cómo se quiera también asegurar, digamos, el abastecimiento en ese lugar. Pero bueno, hay que hacer por ahí un estudio específico para algún proyecto. Sí, hay los conceptos de la energía o esa dicotomía entre commodity y bien estratégico estaba referida exclusivamente a si se tiene que manejar por el libre mercado, ¿no? Ya sabemos cómo son los mercados energéticos, o la necesidad de la intervención del Estado, de definir políticas, etcétera, por la importancia que tiene para el funcionamiento de la economía
por ahí usamos solo ese concepto de estrategia, no el concepto estratégico más amplio, geopolítico, de la seguridad nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Está planteado en esos términos, claro, pero obviamente cuando planteas una política energética tenés que tener en cuenta un análisis geopolítico de la energía, ¿no? Ahí está planteado. A ver, allá, senadora. ¿Qué tal? La semana pasada tuve el placer de estar en una conferencia de integración energética muy interesante, y una pregunta va para vos, Raúl, en realidad para la mesa, es este tema de la planificación energética, como estás diciendo. ¿Cómo entraría la integración regional? Porque es un tema que tenemos que integrarnos, pero que no nos pase lo que nos pasó con el gas con Chile, que seguimos regalando el gas y nosotros pagamos 10 veces, 20 veces más caro, ¿no? Por no haber planificado correcta, tener una planificación energética correcta. Es simplemente para que... Es un tema central que, bueno, no lo consideré en la primera, en esta presentación no lo consideré, pero obviamente la integración regional, las escalas regionales es una estrategia, porque eso sería, en el concepto que le damos acá de estrategia, ¿no? Muy importante para la política energética, ¿no? Claro, te recomiendo mañana si estás que estés en la mesa internacional, que el compañero de Uruguay creo que va a hablar sobre esos temas. A ver, compañero. Sí, la pregunta es para la señora. ¿Cuándo vamos a tener el detalle, o mejor dicho, la regulación de las energías distribuidas? Tenemos la ley hace ya casi 2 años y todavía no podemos enchufar las placas porque no está la parte de la regulación, digamos la regulación fina. ¿Cuándo va a estar eso? ¿En alguna provincia en particular? En capitales. La ley nacional. No, por eso, cada provincia tenía que adherir, digamos, a esa ley. Hay algunas provincias que adhirieron y otras que no. Digamos, eso está como bastante diversificado a nivel país, pero es verdad que todavía la incidencia, hay unos reportes dentro de la página de la Secretaría, la incidencia de la energía distribuida es escasa hoy en día y hay un montón ahí para desarrollar. No, pero por eso, pero la adhesión era, lo que dio la Nación es un marco normativo general. Cada provincia, para tener esos beneficios, tenía que adherir. Algunas provincias, muchas, no adhirieron. Eso es La provincia de Buenos Aires, entre otros. No, ya adhirió. La provincia de Buenos Aires adhirió. No, la provincia de Buenos Aires no adhirió. Sí, ya ¿No adhirió? Sí, unos días. Digo que no, que estuve la semana pasada con la gente de... No, sí, Y no adhirió si no te dejas conectar. Sí, de hecho me Sí, una otra pregunta. hace unos días. Sí, para no dialogar, a ver. perdón, más que una pregunta, me parece... Te digo que la tengo. Está conectado ya. Perdón. después lo ves. A mí, más que una pregunta, perdón, voy a hacer algo que no, por ahí no debiera, pero no tampoco quiero entrar en debate, pero me parece importante aclararlo. Y me preocupa, digo, haber escuchado a un compañero hacer una exposición diciendo que durante nuestros gobiernos no hubo planificación energética, habiendo tenido durante los gobiernos de Néstor y Cristina, del 2003 al 2015, el Ministerio de Planificación Federal, dejando el país que dejamos hasta el 2019, con el sistema ampliado no solamente de generación de energía eléctrica, de transporte de energía eléctrica, el sistema de ampliación de gasoductos, las obras de las hidroeléctricas que dejamos, ya si le está terminada, me parece un tanto fuerte, digo, el escuchar a un compañero decir que no hubo planificación aplicada. Perdón, Raúl, por dejarme, yo te escuché. Pensaba que en algún momento lo ibas a corregir, pero no lo corregiste, digo. A mí me parece importante que quede bien asentado, o que en nosotros, digo, no haya dudas de que acá hubo una planificación estratégica. Dejamos, particularmente lo digo porque encima yo trabajé en planificación federal con Julio Devido, y dejamos, como siempre lo dice Julio en cada momento que puede, el libro de una planificación estratégica hasta el año 2025, digo. O sea, hubo estrategia, hubo planificación, hubo política, como dice Guillermo, primero la política, después la planificación, y ni hablar que con Perón hubo planificación estratégica y obviamente política, ¿no? Digo, el sector nuclear, sin ir más lejos, no sería lo que es si Perón no hubiese planificado lo que planificó e hizo, digo. Más allá de que después, en el interior de los avances de la democracia y demás cuestiones que tienen que ver con los gobiernos de facto, ellos
proyectos o planes energéticos se hayan obviamente discontinuado. Pero digo, me cuesta, la verdad, te pido disculpas, ahí no lo quiero debatir, pero... La explicación y la verdad que Disculpa, quiero agregar algo. Lo que sí dejamos es que metan preso a la persona que hizo ese plan. Eso sí lo dejamos nosotros. Sí, y una... Ay, no te entendí, pero después No, lo charlamos. que al final... Permitimos las condiciones políticas para que metan Claro. No. A ver, la planificación, como la planteamos acá, no se hizo lo podemos analizar más en detalle, en mi criterio, entre el 2004 y el 2015. Yo trabajo en estos temas. Yo cuando empecé a escuchar del Plan Energético Nacional 2004-2015, empecé a buscar. Y lo único que encontré con los contactos, la gente que está en planificación en la Secretaría, que eran de mi conocimiento en ese momento, fue un listado de obras, no un plan como el que planteamos acá. Se hicieron cosas, quiero rescatar cosas muy importantes que no se hacían, de muchos años desde el retorno, muy importantes y que tenían un sentido estratégico: la reactivación del plan nuclear, la terminación de Atucha, la interconexión de las líneas. 10 provincias desconectadas teníamos en el país. Se hicieron cosas, pero no tenían la... Y te voy a hacer una pregunta. A ver, en el buen sentido, nosotros le advertimos a la Secretaría de Energía, en realidad, en el año 2006, que a partir del 2011, lo dije, desde 2012, iban a crecer fuertemente las exportaciones de gas natural. Y que eso, y todo lo que implicó eso para la restricción externa, la recesión y lo que vino después, ¿no es cierto? Entonces, esta concepción integral de la planificación y con todas las capacidades, eso no estuvo. Y vuelvo a rescatar, para mí, esto lo he discutido mucho con mis compañeros de trabajo, el periodo 2003 o 2004, 2015 fue el periodo en que más se avanzó en energía en Argentina desde que tengo memoria. Eso a lo mejor no me expresé bien, te agradezco que me hayas hecho la observación, pero en este sentido más integral, más metodológico, ¿no? Puedo seguir largo, pero charlamos. Me parecía importante aclararlo. Es un minutito. Es cierto, yo hice el curso con Matus de planificación estratégica, o sea, comprendo perfectamente lo que decís. Yo eso lo expresé en los equipos de Kirchner presidente, y de ahí surgió después la planificación de ordenamiento territorial, que eso también hay que sumarlo. Es cierto que faltó una visión de planificación estratégica, pero si hay un lugar que tiene que avanzar un poquito, se hizo mucho, avanzar en todo lo que vos dijiste, con Matus presente, resulta que sería un ministerio de planificación, porque lo que dijo el compañero, hoy está todo fragmentado, cada ministerio es una isla aparte. Entonces, si hay algo que falta y que el liberalismo necesitaba, era destruir la concepción de Ministerio de Planificación. El Ministerio de Planificación, con todas las asignaturas pendientes, era lo más antiliberal desde que yo tenía memoria, desde que había estado Perón, acá muchos no lo deben haber visto, en el 73. Entonces, reivindiquemos al Ministerio de Planificación. Le faltó, pero era el lugar en donde se podía concentrar la planificación estratégica, a la que había que agregarle la planificación a escala regional, porque no tenemos poder para poder planificar solos. Y como dijo acá el compañero, hicieron pagar muy caro una visión antiliberal, porque nosotros, los peronistas, surgimos de un plan quinquenal. El plan quinquenal, la insurrección popular dio origen a un líder, pero el plan quinquenal dio origen al peronismo. El gráfico que mostró Axel hoy es lapidario para la planificación que no ocurrió.
Que no ocurrió. Que en pocos años vos pasaras, digamos, a gastarte 13.000 millones de dólares. Eso quiere decir no hubo previsibilidad pregunto, con estos ni marcos de la regulatorios, importación de ¿podemos GNL, planificar ni, algo? ni No, digo, si no, ni no. las plantas de almacenaje, digamos, de GNL, ni la GNL a poco, digamos, para poder suplementar. Pero te digo Hay una- una cantidad de cosas que faltaron. faltaron realmente y fueron realmente Por eso digo, hay tóxicas asignaturas para pendientes. el desarrollo y la recuperación nacional en los últimos Hubo años. asignaturas pendientes. Hubo obras de todo tipo extraordinarias, pero digamos, la Ahora yo les integración de- pregunto, ¿qué pasa con los marcos regulatorios? Y en realidad acá la síntesis de lo que acaba de decir el compañero Guillermo, que adhiero totalmente, y que también rebasa, dijo, o tenemos energía como commodity o lo tenemos como un instrumento del desarrollo nacional. Y eso se puede sintetizar, porque acá el compañero Guillermo dijo, ¿qué pasa con el peronismo? Es que fue tal la penetración cultural del menemismo que no tenemos resuelto, si queremos ser nación, una factoría de exportación. Y esta época de preguerra invita a todos los que creen que la burguesía nacional puede surgir a decir, hagamos extractivismo, desarrollemos todo, no importa la planificación total del mercado, hace más. Correcto. Y después ven. Claro. Bueno, ¿alguna pregunta? La última, porque ya empiezan las otras mesas. No sé, bueno. Ya está, muy bien.